Le damos la palabra al asambleísta Luis Torres para que presente su moción. Así voy a proceder, señora presidenta. Saludo su designación como presidenta de la Asamblea. Estimo que su presencia constituye un punto de quiebre en la historia política del país. En su intervención, bien articulada, usted dijo que hoy comienza una nueva etapa en la historia del Ecuador. Parecería que muchos de aquellos que política y conceptualmente comulgan con usted no creen que está comenzando la nueva etapa histórica de la cual usted habló. Parecería que para muchos de ellos esta legislatura, esta asamblea, no es otra cosa que la prolongación viviente de la asamblea que terminó sus funciones. Inclusive, he podido leer noticias sorprendentes que aquellas comisiones ocasionales que perecieron o debieron perecer al iniciarse esta asamblea van a sobrevivir con sus portavoces. Esta legislatura, la segunda legislatura después de la aprobación de la Constitución de Montecristi, es diferente, es otra. Debe tener una personalidad política propia, una dinámica completamente diferente. Aquello que en la asamblea anterior no fue aprobado en acto jurídico vigente y no fue más que una práctica o un acuerdo, puede tener un efecto referencial, pero no vinculante. Los acuerdos del pasado son acuerdos del ayer que hoy no pueden resucitar, sobre todo cuando se ha iniciado una legislatura que, como digo, debe tener personalidad política propia. Usted en su discurso habló de la división de poderes. Le felicito que haya traído a este hemiciclo legislativo el tema de la división de poderes. Yo no me sorprendo que haya un vínculo tan estrecho entre la Presidencia de la República y el bloque legislativo. En un régimen presidencialista, ello es posible cuando el presidente logra una mayoría legislativa. Lo que sí me preocupa muchísimo es que la división de poderes supone, en el caso de la justicia, un respeto absoluto, más aún cuando es la justicia constitucional la que tiene que ser el eje vertebrador de la división de poderes en el país. Y en el Ecuador, lamentablemente, la justicia constitucional no está siendo fiel al llamado de un verdadero Estado constitucional de derechos y de justicia. Señora presidenta, usted tiene el gran desafío de generar esa nueva etapa en la historia del país con una legislatura distinta, que tenga un dinamismo político diferente. Yo no creo que estemos viviendo una nueva etapa histórica en el país. Yo coincido con José Ortega y Gasset, el hombre y su circunstancia. Estamos ahora en una circunstancia distinta, que supone actores políticos en el legislativo con una percepción diferente a la que ha visto el Ecuador. Por ello, en mi caso, representante de la provincia de Tungurahua, representante del movimiento Cambio, en alianza con dos fuerzas nacionales, estoy convencido que la oposición, la actual, tampoco puede ser heredera de los activos y pasivos de la oposición que ha terminado sus funciones. Cada uno, en las circunstancias del momento, debe responder frente a las exigencias ciudadanas. Estamos obligados, quienes llegamos a esta asamblea ganando una elección, a ser lo suficientemente originales para poder construir una oposición creativa,
capaz de generar una alternativa democrática de cambio que concite a los ciudadanos a apoyar un programa alternativo al que hoy rige los destinos de la República, con un desafío para esta nueva oposición creativa: defender, señora presidenta, la vigencia de los derechos fundamentales de los 14 millones de ecuatorianos considerados individualmente. A veces, bajo la noción de soberanía popular, nos perdemos y creemos que el pueblo es el titular de la soberanía, olvidándonos que no se trata más que de una ficción política. En la práctica, cada individuo es el soberano titular de derechos fundamentales que deben ser preservados y protegidos. En esta nueva legislatura que usted preside, señora presidenta, ojalá ese abismo entre los votos y la razón democrática se cierre. Escuché una intervención de uno de los prominentes asambleístas de su bloque que decía: aquí están los votos y como hemos ganado, tenemos la razón. Una democracia constitucional se construye por el respeto a los derechos fundamentales. Los votos importan, pero más que los votos, cuenta el respeto a los derechos fundamentales. Señor asambleísta, se le recuerda que hay que presentar mociones para la primera vicepresidencia. ¿Qué tiempo tengo todavía para presentar? ¿Un minuto? Le sobran 3 minutos, señor Lo haré asambleísta. dentro del tiempo previsto, hablando igualmente el tiempo que han hablado otras personas con el mismo derecho. Señora presidenta, efectivamente, una democracia constitucional se sostiene en los votos, pero más que en los votos, en el respeto a los derechos fundamentales. Y allí que el desafío que tiene esta legislatura es grande. Nos han anunciado ya que en los próximos 100 días vamos a aprobar al menos 3 de las más importantes leyes anunciadas en el paquete de las 45 leyes por el gobierno: ley de comunicación, ley de aguas, código penal integral y algunas más. Espero cuanto antes que a la legislatura, a este hemiciclo, lleguen tales proyectos, porque allí vamos a discutir si esos proyectos son proporcionalmente limitadores de derechos y garantías fundamentales. Y esta oposición en la que me encuentro, no una oposición constructiva, no una oposición propositiva, una oposición creativa, luchará en todos los espacios para que efectivamente los derechos de cada uno de los ecuatorianos y de las minorías sean absolutamente respetados. Señora presidenta, en el centro del país ocurrió algo inédito cuando a uno de los prefectos más notables de la patria se le despojó de su cargo con una serie de pretextos. Gracias a la voluntad popular, ese prefecto se encuentra entre nosotros con una importantísima votación, como alguien que sabe, que conoce y que comparte las angustias de miles y miles de ecuatorianos del centro de la patria. Estoy absolutamente convencido que debemos reivindicar esa lucha popular de los sectores campesinos e indígenas que han ido marcando una alternativa importante en el centro de la patria. Y por ello me permito mocionar como candidato a la vicepresidencia al exprefecto de la provincia de Cotopaxi, César Ubajinga.